Bienvenidos todos al canal de Ingeniería de Negocios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy demandado y seguramente muy buscado por muchísimas personas que normalmente están en su día a día en los negocios, que son propietarios de negocios o que trabajan para negocios y que buscan desarrollar estrategias de marketing que les hagan mejorar sus desempeños comerciales, captar más consumidores, posicionar mejor sus marcas, y la idea de este contenido es justamente aportarles valor, ayudarles a encontrar un contenido estructurado desde la base teórica. No son percepciones personales, es un contenido, como les digo, estructurado y fundamentado en conceptos teóricos, pero con el valor agregado de que esto es aplicable a los negocios o emprendimientos que posean independientemente de su tamaño. ¿Por qué pymes? Porque las pymes normalmente en nuestras economías, y al decir nuestras economías hablo de países latinoamericanos, estamos hablando desde Guatemala, las pymes normalmente representan buena base de la economía o de las economías locales. En Guatemala, según cifras oficiales, alrededor del 40% del PIB está generado por este tipo de empresas o este perfil de empresas, y más del 90% de todas las empresas que existen en el país son MIPYMES. Entonces, existe una gran necesidad, existe una gran oportunidad de aportar valor y aportar contenido, así que este es el espíritu de este contenido y bienvenidos. Esa es la finalidad de Ingeniería de Negocios de este canal, darles herramientas para que puedan aplicar inmediatamente a sus negocios en diferentes ramas y especialidades. Así que adelante con el contenido y empecemos de lleno con esta presentación. Y bien, antes de empezar con el contenido y con la descripción, creo que es bueno que sepan, ya que les estaba hablando del espíritu del canal o del objetivo del canal de Ingeniería de Negocios, entender qué busco con este contenido de marketing para pymes o de estrategia de marketing para pymes. Bueno, a través de un enfoque práctico, como les decía, basado en fundamentos conceptuales y mi experiencia, tengo más de 20 años de experiencia y por cierto pueden acceder a mi perfil de LinkedIn en los comentarios o en la descripción del video, donde van a conocer un poco más de mi experiencia y van a ver que lo que les estoy hablando no es algo que lo estoy sacando solo de un libro y transmitiéndoselos, es simplemente la combinación de la teoría con mi experiencia para darles un enfoque práctico que les permita sentar bases de aplicación inmediata. ¿Y por qué inmediata? Porque cuando ustedes vean este contenido van a saber que lo van a poder aplicar inmediatamente a sus dinámicas del día a día, independientemente del giro de negocio en el que se encuentren e independientemente del tamaño de estos. Entonces, nuevamente, busco darles las bases para que puedan aplicarlas inmediatamente, para que construyan sus estrategias de marketing adecuadas a sus mercados, ya les decía, independientemente del giro, y a los recursos. Normalmente cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa, estamos hablando de diferentes tamaños de empresa, desde las más pequeñas, donde a veces son operadas solo por el propietario, hasta estructuras un poco más complejas y más grandes, donde puede que existan ya personas dedicadas a ejecutar acciones de marketing. Entonces, la idea es que esto sea universal. Y ojo, esta estrategia de marketing o estos conceptos de estrategia de marketing no significa que sean diferentes a los de las empresas grandes. Lo que pasa es que la base teórica es la misma, pero la aplicación es de una manera diferente y adecuada a las capacidades del tipo de empresa de las que estamos hablando. Entonces eso busco a nivel general y además, ¿qué estoy buscando? Desmentir. ¿Por qué desmentir? Alrededor del marketing existen muchísimas ideas equivocadas sobre esta disciplina. ¿Y a qué me refiero? Normalmente cuando uno suele escuchar de marketing se imagina o piensa que estamos hablando de una campaña publicitaria, de medios de comunicación, de grandes vallas, de influencers, de contenido en redes sociales, de TikTok, de Facebook, de Instagram, etcétera. Y sí, por supuesto que estos son puntos de contacto y son plataformas y son canales de comunicación que forman parte de una estrategia de marketing, pero no es el todo. Esto es algo mucho más complejo y la idea es desmentir este tipo de percepciones equivocadas que existen alrededor de y que no nos vendan humo. Básicamente se trata de eso.
¿Qué otra cosa busco? Pues que sepas que o que sepan que la base o el primer paso de este proceso de marketing, y no lo digo yo, lo dice la teoría y vamos a ver más adelante un poco de eso, es el conocimiento de los usuarios y los clientes o los consumidores, el entendimiento de las necesidades. Es el primer paso del proceso de marketing, así que eso es clarísimo y lo quiero dejar aquí establecido. Luego, por supuesto que después del entendimiento de esas necesidades, la base de la estrategia debería de partir del comportamiento de los clientes, del entendimiento de sus necesidades, y como este era el primer paso, la construcción de la estrategia sigue fundamentada en el comportamiento de dichos clientes. ¿Sí? Y por último, hacerles ver que los datos son importantes. No necesariamente todas las empresas los tienen, y si los tienen no son la cantidad y la calidad de datos que quisiéramos, pero algo hay de información y hay que utilizarla. No necesariamente información solo de las empresas lo que arrojan nuestras ventas, lo que arrojan el comportamiento de nuestros clientes, sus perfiles, etcétera, etcétera. No solo esa información, también existe muchísima información afuera, información que normalmente está dada por instituciones, por entidades estatales que nos ayudan a entender un poco mejor los panoramas de los mercados. Dicho esto, entonces vamos a pasar de lleno ya al contenido y vamos a hablarles de qué se trata y qué es lo que viene en los próximos videos. Pues bien, ¿y qué veremos o qué contenido verán en esta ocasión, en esta primera entrega? Pues lo hemos estructurado en 4 partes. La primera parte habla acerca de consumidores, usuarios y clientes. Yo les decía que esta es la primera parte del proceso de marketing, el entendimiento de las necesidades de consumidores, usuarios y clientes. Entonces vamos a hablar de cómo definir a nuestro grupo objetivo o al grupo objetivo de mi negocio o a los grupos objetivos de mi negocio, porque pueden ser uno o varios independientemente de las categorías de productos que tengan. Como les digo, hay estructuras más grandes que otras. ¿Cómo definimos al famoso buyer persona? Ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Y cuál es el perfil del cliente ideal? Aunque puedan sonar lo mismo, aquí hago la primera aclaración conceptual. Grupo objetivo o buyer persona es diferente al perfil de cliente ideal, porque uno habla de usuarios y compradores finales de mi producto, hablo de personas, y otro habla de perfiles de clientes a nivel de empresa. Normalmente los negocios podemos venderle a consumidores finales o a empresas. No sé si han escuchado el término B2C y B2B, que el B2C se refiere a Business to Consumer, negocios dirigidos a consumidor final, y B2B es Business to Business, negocio a negocio. Entonces, para uno es grupo objetivo y buyer persona, para otro es el perfil del cliente ideal. Luego hablamos de entender el perfil del consumidor y cliente actual. Me he topado en varias ocasiones en distintas experiencias que no es lo mismo tener un grupo objetivo definido al que le queremos llegar con nuestros productos, con nuestros servicios, que al cliente al que realmente le vendemos. A veces suelen haber diferencias entre nuestro grupo objetivo, perfil de cliente ideal, y el cliente al que actualmente le vendemos. Normalmente solemos buscar un perfil ideal de cliente, un grupo objetivo, pero le vendemos a otro. Entonces hay que entender dónde están las diferencias y qué es lo que está pasando y por qué no le estamos llegando al cliente al que le queremos vender. Pero eso lo vamos a ver más a detalle. Luego, ya entendiendo cuál es el grupo objetivo, cuál es el perfil, pues vamos a tratar de identificar y entender las necesidades, los hábitos de consumo y compra. ¿A qué me refiero con esto? Pues entender cuál es la frecuencia de compra, en qué presentaciones compran nuestros productos, qué tipo de servicios, en dónde los adquieren, si es un producto físico, si lo adquieren en la tienda de barrio, en la pulpería, en el supermercado, o van a un depósito de mayoreo, o lo hacen a través de algún vendedor de forma directa. Ese tipo de cosas las vamos a tratar de identificar de nuestros perfiles, si se trata de un consumidor o usuario final. Ahora bien, si se trata de una empresa, pues vamos a entender cuáles son tratar de entender o de identificar cuáles son los ciclos de contratación de las empresas, cómo es su proceso de compras, porque eso nos va a ayudar a entender mejor y a desarrollar estrategias comerciales
para que se decidan por nosotros. Luego, no menos importante, es entender el tamaño de los mercados. Si estamos hablando de un grupo objetivo, habría que entender cuántos son, de qué tamaño es el mercado, de qué tamaño es el valor del mercado, cuánta oportunidad de negocio tenemos en el mercado, la categoría en la que participamos. Y por último, cómo estamos llegando a nuestros clientes, es decir, a través de qué canal de distribución, si es en el canal tradicional, es en el canal de tiendas, es en el canal de autoservicio o como han escuchado tal vez en otros contenidos es el canal moderno, canal tradicional, si lo hacen a través de venta directa y a través de qué canales de comunicación estoy llevando mis mensajes o los mensajes de mi marca hacia ellos. Eso vamos a tratar de entenderlos también y obviamente la idea es buscar la estrategia más adecuada para llegarles a estos clientes y consumidores. La parte 2 pues tiene que ver con el análisis de datos. Yo ya les decía en el slide anterior que esta parte es muy importante independientemente de la calidad y la cantidad de datos que se tengan. Obviamente la calidad de los datos va a ser muy importante, pero la calidad se puede ir mejorando y la cantidad por supuesto que depende también de la capacidad de los negocios y lo que arrojen nuestra capacidad de captación o la capacidad de captación de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la primera parte de esta segunda parte es lanzarnos o hacernos una pregunta como ¿tengo un sistema o mecanismo de captura de datos o información en mi empresa? Es decir, ¿cómo estoy capturando mi información? ¿Estoy registrando las ventas? ¿Estoy captando los datos de mis clientes? ¿Estoy guardando los datos demográficos, edad, zona de residencia? Por supuesto que género, nivel de ingresos, si es que es un dato que pudiera obtenerse. ¿Tengo un sistema que lo haga o no? ¿Cómo puedo empezar a capturar esos datos? ¿Cómo son mis clientes o los clientes de mi negocio? ¿Cómo son los que me compran por mayor? ¿Cómo son los que me compran para su uso final? Ese tipo de cosas o ese tipo de sistemas y procesos de captura es importante identificarlos si es que los tenemos y si no, buscar pues una forma de tratar de empezar a hacerlo, ¿sí? Luego, ¿cómo mido el desempeño de mi empresa más allá de las ventas? Las ventas es un indicador, por supuesto que importante, de la venta depende el negocio, pero además de la venta, por ejemplo, ¿cuánto estoy ganando? ¿Qué margen tienen mis productos? ¿Cuántos clientes tengo? Si estoy concentrando mi negocio en pocos clientes o en muchos clientes, ese tipo de cosas hay que entenderlas. Luego, por supuesto que además de entender o tener un sistema de captura, medir el desempeño y todo esto que tiene que ver con el análisis, hay que darle o tratar de entender esa importancia de ese análisis de datos en la empresa. ¿Cómo los analizo? ¿Qué variables son las que tengo que analizar? ¿Cómo está afectando el entorno? Esa parte también la vamos a ver. Y, por supuesto, qué datos tengo que analizar y cómo, que era lo que les decía hace un momento. Y no solo basta con tener los datos, sino qué indicadores o cómo los voy a trasladar a indicadores y qué hallazgos puedo obtener de todo ese análisis y cómo los puedo o cómo puedo accionar. Esa parte la vamos a ver en el siguiente módulo. Primero hablamos de el cliente, luego de analizar los datos y la información y luego de definir la estrategia de marketing, ¿sí? Al hablar de definir la estrategia de marketing me refiero a entender cuál es la propuesta de valor actual de la empresa o actividad. ¿Y a qué me refiero con propuesta de valor? Nuevamente voy a referirme a la teoría porque recuérdense que estamos hablando de que todo esto que les menciono está basado en fundamentos teóricos. Entonces la teoría dice que una propuesta de valor es el conjunto de necesidades que una empresa, una marca puede satisfacer y lo hace mejor que la competencia. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Cuál es ese conjunto de necesidades que mi marca, mi empresa satisface y lo hace mejor que la competencia? ¿Sí? Vamos a analizar todo ese proceso. Luego, hablando ya del conjunto de productos o servicios, a eso me refiero con portafolio. ¿Está mi portafolio de productos o servicios alineado a las necesidades de mis consumidores, clientes o usuarios? Es decir, de todo lo que nos arrojó la primera parte y la segunda parte de entender al cliente y analizar sus datos,
evaluar si los productos y servicios que estoy ofreciendo encajan con las necesidades de estos, que tan bien lo hacen, y si no lo hacen, necesito complementar mi portafolio de productos o servicios, que tengo que ajustar para que realmente satisfagan las necesidades. Esa parte la vamos a revisar. Y por supuesto, el rol de la marca en la estrategia del producto o servicio. ¿Qué rol tiene la marca? ¿Cómo perciben los consumidores o mis usuarios la marca? ¿Cómo está posicionada? ¿Tengo una estrategia de posicionamiento? ¿Cómo hago para definir una estrategia de posicionamiento de marca? Y por supuesto, definir el tema de precios, la estrategia de precios. ¿Cómo vamos a construir o fijar los precios del portafolio de productos? ¿Qué roles tienen los diferentes productos? ¿Compito por precio? ¿Compito por calidad? ¿Compito por, al final, valor? ¿Y en qué canales de venta me puedo mover o puedo llevar mi producto al usuario final? Y por último, en esta parte de la estrategia de marketing, pues fortalecer la promoción de la empresa. Al hablar de promoción me refiero, otra vez hago referencia a un fundamento teórico, a la mezcla promocional. La mezcla promocional está conformada por las ventas, la publicidad, las promociones de ventas y las relaciones públicas. Esto es una mezcla, en algunos casos hay más esfuerzos de ventas que publicidad, o hay más esfuerzos de promociones que publicidad. En otros casos la publicidad juega un rol más importante, pero va a depender de los presupuestos y de la categoría en la que se esté moviendo tu negocio. Aquí, al hablar de la estrategia de marketing, implícitamente les hablé de las 4 P's de marketing. Si no las han escuchado, esto es una parte teórica que normalmente se aprende cuando uno está aprendiendo o está estudiando marketing, que es la mezcla de mercadotecnia, que está conformada por precio, producto, plaza, promoción. Entonces hablamos ya de esta parte. Seguramente han escuchado hablar de esto, y si no, se los menciono. Si ya tienen un negocio que vende un producto a determinado precio a través de diferentes canales de distribución y lo promueven de alguna u otra manera, déjenme decirles que ya están haciendo marketing. No es que no estén haciendo marketing, la diferencia es que hay que alinearlo a una estrategia que genere valor. Hay que afinar y fortalecer la estrategia. Listo. Entonces, parte 3, definiendo la estrategia de marketing. Y por último, la parte 4, de la estrategia a la ejecución. ¿Cómo ese conjunto de cosas que acabamos de ver la podemos llevar a un plan accionable que tenga objetivos realistas, que sean retadores y que estén alineados a la escala de negocio? No es lo mismo un objetivo de negocio de una empresa grande que de una empresa pequeña. La capacidad de alcanzarlo obviamente va a ser y va a depender de los recursos, no solo económicos, sino humanos que pueda tener, y el potencial de mercado que pueda abarcar. ¿Qué metas comerciales debo tener? Normalmente o no normalmente me he encontrado en algunas experiencias con que las empresas están vendiendo, no le voy a llamar el término solo por vender, tienen esfuerzos comerciales, pero no necesariamente tienen una meta o un objetivo trazado en el mes y en el año. Muchas veces vagamente dicen, bueno, este año quiero vender un 5% más que el año anterior, pero ¿basado en qué? 5% más en dinero, 5% más en unidades, 5% más en una mezcla de las dos. ¿Cómo vamos a establecer esas metas comerciales y por qué? Si es realista alcanzarlo, si esa meta que estamos fijando se comporta de acuerdo a la realidad de los mercados y a las realidades económicas de los países, ese tipo de cosas. Y luego, otra cosa no menos importante es, ¿tengo que invertir para cumplir objetivos? Muchas veces nos topamos con que, bueno, vamos a tener que realizar una campaña publicitaria, o nos dicen que tenemos que invertir en Meta Ads, o tenemos que invertir en TikTok, o tenemos que invertir en YouTube, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cuánto hay que invertir? ¿Es factible hacerlo? Este tipo de cosas lo vamos a ver, y al final del día la inversión debería de estar alineada a la capacidad de mi negocio. Y por último, pues construyendo un plan de marketing, es decir, un programa en el que podamos clasificar de manera ordenada todas las acciones de marketing con objetivos, con un presupuesto y una calendarización de actividades de tal manera que se puedan ir ejecutando en ciertos periodos y verificando la ejecución. Listo.
pues bienvenidos. Estas son las cuatro partes que vamos a ver en nuestro contenido y vamos a ir subiendo videos poco a poco para que ustedes puedan ir accediendo a esta información y a este aporte que queremos darle desde el canal de Ingeniería de Negocios. Soy Francisco de León, espero que esto sea de interés para ustedes y nos vemos en el siguiente video.